Vamos al grano. Número 10. La flecha junto al medidor de gasolina. ¿Alguna vez has conducido un coche de alquiler, o quizás el de un amigo, y has llegado a la gasolinera con la misma seguridad de un pingüino en el Sahara? Te detienes, sales del coche con la confianza de un piloto de Fórmula 1, y te das cuenta de que el depósito de gasolina está en el otro lado. Es una caminata de la vergüenza universal. Tienes que volver a entrar, arrancar el coche y hacer una maniobra torpe para cambiar de lado, todo bajo la mirada juzgadora de los otros conductores, que claramente piensan que no deberías tener permiso para operar maquinaria pesada. Bueno, resulta que los diseñadores de coches sienten tu dolor, o más probablemente se cansaron de recibir quejas. Si miras el panel de instrumentos de casi cualquier coche moderno, justo al lado del icono del surtidor de gasolina, verás una pequeña flecha o un triángulo. ¿Sabes qué hace? No apunta hacia el norte magnético ni te indica la dirección de la cafetería más cercana. Esa flecha te dice, sin lugar a dudas, en qué lado del coche está el tapón del depósito. Si apunta a la izquierda, está a la izquierda. Si apunta a la derecha, bueno, ya te imaginas el resto. Este pequeño detalle no te salvará de un apocalipsis zombie, pero sí te salvará de una muerte social lenta y dolorosa en una estación de servicio concurrida. Y, seamos honestos, en el día a día, ¿cuál de las dos es más probable que te ocurra? Esta función secreta es el equivalente automovilístico a un amigo que te susurra discretamente. Oye, tienes un trozo de espinaca en el diente. No es heroico, pero es profundamente necesario. Así que la próxima vez, ahórrate la humillación. Tu coche lleva todo este tiempo intentando ayudarte a no parecer un completo idiota. Número 9. El agujero en la cuchara de pasta. Cocinar pasta para una persona es uno de los grandes misterios de la humanidad. Sacas un puñado de espaguetis crudos y piensas, esto parece razonable. 5 minutos después, tienes suficiente pasta como para alimentar a un batallón de legionarios romanos después de una conquista. Tu cocina se convierte en una zona de desastre de carbohidratos, y te enfrentas a una semana comiendo las sobras con una creciente sensación de arrepentimiento. Es una tragedia silenciosa que se repite en cocinas de todo el mundo. Pero, ¿y si te dijera que tu propia cuchara de pasta ha estado intentando salvarte de ti mismo todo este tiempo? Mira esa cuchara con agujeros que usas para servir. ¿Ves ese agujero grande en el centro? No está ahí para drenar el agua más rápido ni por razones estéticas. Ese agujero es una herramienta de medición de precisión disfrazada de utensilio de cocina. La cantidad de espaguetis secos que caben exactamente en ese agujero es, supuestamente, una ración individual perfecta. La industria de los utensilios de cocina vio nuestra incompetencia colectiva para juzgar cantidades y nos dio una solución tan elegante que la mayoría ni siquiera la notamos. Es como si tu cuchara te estuviera diciendo, confía en mí, humano, tú no sabes lo que haces, déjame pensar por ti. La próxima vez que te prepares para una cena solitaria, usa el agujero. Evitarás el desperdicio de comida y la crisis existencial que conlleva enfrentarse a una montaña de pasta que tú mismo has creado. Es básicamente un sistema de control de porciones para gente que no puede controlar sus impulsos de carbohidratos. Número 8. La anilla de una lata de refresco. Aquí tenemos un problema del primer mundo tan antiguo como las propias latas, la pajita flotante. Abres una lata de refresco con gas, metes la pajita y esta, poseída por alguna ley de la física y la carbonatación, sube y se inclina como si estuviera intentando escapar de la bebida. Pasas los siguientes 10 minutos luchando contra un trozo de plástico rebelde, empujándolo hacia abajo solo para que vuelva a subir, en una batalla de voluntades que no sabías que necesitabas en tu vida. Pues bien, la solución ha estado mirándote a la cara todo el tiempo. La anilla que usas para abrir la lata tiene una segunda función. Una vez que has abierto la lata, simplemente gira la anilla para que el agujero más grande quede sobre la abertura principal. Luego, introduce la pajita a través del agujero de la anilla. ¡Voilá! La pajita queda atrapada, inmóvil, completamente domesticada. Ya no puede flotar, ni girar, ni planear su huida. Alguien, en algún lugar, se sintió tan frustrado por este microproblema que diseñó una solución de ingeniería brillante y la ocultó a plena vista. No te salvará la vida en un sentido literal, pero salvará tu cordura. Es un pequeño acto de dominio sobre el caos del universo. Es la prueba de que, a veces, los mayores problemas de la vida no requieren soluciones complejas, sino simplemente girar un trocito de aluminio. Tu bebida ahora es tuya para controlarla, no más pajitas anárquicas. Número 7. El agujero en la tapa del bolígrafo. Piensa en la cantidad de veces que has visto a alguien masticando la tapa de un bolígrafo. Quizás esa persona eres tú. Es un tic nervioso universal, un acto inconsciente de concentración o aburrimiento.
Los diseñadores de la empresa Bic, que fabrican los bolígrafos más omnipresentes del planeta, son muy conscientes de esta extraña costumbre humana. Y en lugar de juzgarnos, decidieron planificar nuestra estupidez. Si miras la tapa de un bolígrafo Bic cristal, verás un pequeño agujero en la punta. Mucha gente asume que es para igualar la presión del aire y evitar que la tinta se seque o explote. Y aunque eso suena muy científico y plausible, la razón principal es mucho más oscura y a la vez brillante. Es para evitar que te ahogues. Cada año, personas, tanto niños como adultos, se tragan accidentalmente estas tapas. Si la tapa fuera sólida, bloquearía completamente la tráquea, llevando a la asfixia en cuestión de minutos. Pero gracias a ese humilde agujero, si te tragas la tapa, todavía puede pasar una pequeña cantidad de aire a través de ella. No es ideal, claro, pero podría darte los minutos cruciales que necesitas para que alguien te haga la maniobra de Heimlich o para que lleguen los servicios de emergencia. Básicamente, Bic te está diciendo: sabemos que vas a ponerte esto en la boca. No deberías, pero lo harás. Así que, por si acaso, aquí tienes una pequeña vía de escape para tu falta de juicio. Es una de las piezas de diseño de seguridad más sutiles y geniales de la historia, una concesión a nuestros peores y más tontos instintos. Número 6. El pompón en los gorros de lana. Los pompones en la parte superior de los gorros de lana parecen un adorno puramente estético. Son adorables, absurdos y no parecen tener ninguna función práctica. ¿Por qué están ahí? Para que los gatos tengan algo con lo que jugar mientras llevas el gorro puesto. La respuesta, como suele ocurrir con las cosas extrañas, se encuentra en la historia militar, concretamente en la Marina francesa del siglo XVIII. En aquella época, los barcos de vela tenían techos muy bajos en las cubiertas inferiores. Los marineros, mientras el barco se mecía violentamente en el mar, se golpeaban constantemente la cabeza contra las vigas de madera. Era un problema tan común que empezaron a coser un pompón de lana en la parte superior de sus gorros. El pompón no evitaba el golpe, pero sí lo amortiguaba. Funcionaba como un pequeño airbag para la cabeza, una advertencia suave de que estabas a punto de darte un buen coscorrón. Con el tiempo, la tradición se mantuvo, incluso cuando los barcos se hicieron más altos y el riesgo disminuyó. Se convirtió en parte del uniforme y finalmente saltó a la moda civil como un elemento decorativo. Así que ese adorno tierno y esponjoso que llevas en invierno es en realidad un descendiente directo de un primitivo casco de seguridad para marineros propensos a los accidentes. No te salvará de un ladrillo que cae, pero es un recordatorio de que, a veces, las soluciones más ingeniosas nacen de la necesidad de dejar de golpearse la cabeza contra las cosas. Número 5. El agujero en la ventanilla de los aviones. Estás a 11.000 metros de altura, volando a 800 km por hora en un tubo de metal presurizado. La temperatura exterior es de 50 grados bajo cero y apenas hay oxígeno. Lo único que te separa de esa muerte instantánea y helada es una fina pared y una pequeña ventanilla de plástico. Y entonces lo ves, un pequeño agujero en la parte inferior de esa ventanilla. El pánico empieza a subir. ¿Es una grieta? ¿Un defecto? Está el avión despresurizándose lentamente mientras escuchas tu lista de reproducción de vuelos tranquilos. Relájate. Ese agujero, conocido como agujero de purga o bleed hole, es la razón por la que no estás siendo succionado al vacío. Las ventanillas de los aviones no son de un solo panel, sino de 3. El panel exterior soporta la enorme diferencia de presión entre la cabina y el exterior. El panel interior, el que puedes tocar, es básicamente un protector para que no rayes o dañes los paneles importantes. Y en medio está el panel intermedio, que es donde se encuentra ese agujero. La función del agujero es doble. Primero, regula la presión del aire. Permite que la presión entre el panel exterior y el intermedio se equilibre lentamente, de modo que sea el panel exterior el que soporte casi toda la carga. Es una válvula de seguridad. Segundo, libera la humedad que se acumula entre los paneles, evitando que la ventanilla se empañe o se congele para que puedas seguir subiendo fotos de las nubes a Instagram. Así que ese pequeño y alarmante agujero no es una señal de muerte inminente, sino una pieza de ingeniería brillante que te mantiene a salvo. Número 4. La trabilla en la espalda de las camisas. Casi todas las camisas de vestir para hombre tienen una pequeña trabilla o lazo de tela en la espalda, justo debajo del canesú, donde se juntan los hombros. La mayoría de la gente la ignora por completo. Parece un detalle inútil, un vestigio de algún diseño antiguo. Y en cierto modo lo es. Pero su propósito original era increíblemente práctico, y podría salvarte de una catástrofe social, una camisa arrugada. Esta trabilla, conocida como locker loop,
Se popularizó en la costa este de Estados Unidos a mediados del siglo XX, especialmente entre los estudiantes de la Ivy League. En aquella época, los armarios eran pequeños y no siempre había perchas disponibles, sobre todo en los vestuarios de los gimnasios. Para evitar que sus camisas se arrugaran, los estudiantes simplemente las colgaban de esta trabilla en los ganchos del vestuario. Era una forma rápida y eficaz de mantener la camisa presentable. La moda incluso evolucionó. En algunas universidades, los chicos cortaban la trabilla de su camisa cuando empezaban a salir con una chica de forma estable, como una especie de estado de relación de la vida real. Y las chicas, a veces, llevaban el pañuelo del chico que les gustaba. Hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos armarios y perchas de sobra, pero la trabilla persiste como un guiño a una época más simple. No te salvará de un incendio, pero sí te puede salvar de ir a una reunión importante con la espalda llena de arrugas porque no encontrabas una percha. Es un pequeño guardián de la pulcritud. Número 3. La ranura en la base de las tazas. ¿Alguna vez has sacado una taza del lavavajillas y te has encontrado con un charco de agua sucia y tibia acumulada en su base cóncava? Es una de las pequeñas molestias de la vida moderna. Tienes que inclinar la taza con cuidado para no derramar esa agua gris sobre la vajilla limpia, o peor, sobre el suelo de la cocina. Es un defecto de diseño que parece inevitable, ¿o no? Algunos fabricantes de tazas, los verdaderos héroes anónimos de la industria de la cerámica, han pensado en esto. Si miras la base de algunas tazas de café o mugs, notarás una o dos pequeñas muescas o ranuras en el borde. No están ahí por decoración, son canales de drenaje. Cuando la taza está boca abajo en el lavavajillas, estas ranuras permiten que el agua que se acumularía en la base se escurra por completo durante el ciclo de secado. Esta genialidad de diseño evita el charco de agua estancada y también tiene otra función. Si pones la taza sobre una superficie mojada, como un posavasos con condensación, la ranura evita que se cree un sello de succión. Sin ella, al levantar la taza, el posavasos podría quedarse pegado y luego caerse, o podrías tirar de la taza con demasiada fuerza, derramando tu café caliente por todas partes. Así que esa pequeña ranura te salva de la suciedad del lavavajillas y de posibles quemaduras de primer grado. Es ingeniería de la buena en su forma más humilde. Número 2. La punta de plástico de los cordones. El pequeño tubo de plástico o metal al final de un cordón de zapato tiene un nombre. Se llama herrete en español, o aglet en inglés. Y su función principal parece obvia: facilitar el paso del cordón por los agujeros del zapato. Sin él, el extremo del cordón se deshilacharía en un desastre fibroso, y enhebrar los zapatos sería una prueba de paciencia digna de un monje budista. Pero su función va más allá de la simple conveniencia. Un cordón deshilachado es un cordón débil, y un cordón débil puede romperse. Imagina que se rompe mientras corres para coger el autobús. En el mejor de los casos pierdes el autobús. En el peor, tropiezas y caes de bruces en el asfalto. Pero la verdadera función salvavidas del herrete es mantener el cordón atado de forma segura. Un nudo hecho con un cordón intacto es mucho más fiable que uno hecho con un extremo deshilachado y fofo. Un cordón desatado es una de las principales causas de tropiezos y caídas. Puede que suene trivial, pero una mala caída puede provocar fracturas, esguinces o algo peor, especialmente si ocurre en unas escaleras o mientras cruzas la calle. El herrete es el guardián anónimo de la integridad estructural de tu calzado. Mantiene unido el cordón para que el cordón pueda mantenerte a ti unido al suelo de forma segura. Así que la próxima vez que te ates los zapatos, da las gracias a esos pequeños y olvidados herretes. Son los guardaespaldas de tus pies. Número 1. El reposacabezas del coche. Imagina el peor de los escenarios. Tu coche se sale de la carretera y cae a un lago o un río. El agua empieza a entrar rápidamente. Intentas abrir la puerta, pero la presión del agua exterior es demasiado fuerte. Intentas bajar la ventanilla, pero el sistema eléctrico del coche ha hecho cortocircuito y no funciona. El pánico se apodera de ti. Estás atrapado. Aquí es donde un objeto que has dado por sentado toda tu vida puede convertirse en tu herramienta de escape. El reposacabezas de tu asiento. No está ahí solo para que apoyes la cabeza cómodamente o para evitar el latigazo cervical en un choque, aunque esa es su función principal. En la mayoría de los coches, el reposacabezas es completamente desmontable. Si presionas los pequeños botones en la base de las varillas metálicas, puedes sacarlo por completo. Y aquí viene la parte crucial. Esas dos varillas de acero sólido que lo sujetan son increíblemente fuertes. Coge el reposacabezas, introduce una de las varillas en el pequeño espacio que hay entre la ventanilla y el marco de la puerta y haz palanca.
El vidrio templado de las ventanillas laterales de un coche es muy resistente a los impactos directos, pero es extremadamente vulnerable a la presión concentrada en un punto pequeño. Con un buen empujón, la ventanilla se hará añicos, permitiéndote escapar. Los ingenieros diseñaron esto a propósito. Es un martillo de emergencia oculto a plena vista. Tu reposacabezas no es solo un cojín, es tu plan B, tu última oportunidad. Es probablemente la función secreta más importante y menos conocida de todo tu coche. Eso es todo por hoy. Haré videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.